il testo del mio caro collega e amico Artemio Martinez Tejera, che per un caso molto particolare non ha potuto proprio venire con noi. Artemio di solito fa sempre una ricerca e dei contributi molto precisi e chiari su spazi monastici. Questa volta ha fatto veramente un contributo molto interessante per il lessico, per i nomi degli spazi che sono all'interno di un monastero. Ok? Allora vengo a fare la prima e única lectura, no como en la Chiesa. Allora, a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, los estudios relacionados con el primer mundo monástico hispano, secoli VI a X, se han multiplicado espontáneamente, exponencialmente, sobre todo desde las disciplinas históricas como la arqueología y la historia del arte. Bueno, se può vedere sì. Io posso leggere tranquillamente. Il PowerPoint l'ho inviato lui. A voi ha inviato il PowerPoint, sia il testo che il PowerPoint. Ma io posso leggere tranquillamente. Facciamo Don Chisciotte della Mancia. Va bene. Allora, senza diapositive, senza le belle illustrazioni, estos estudios de la arqueología y de la historia del arte, pues, a ver, tienen que ver sobre todo con iniciativas que se han venido realizando en los últimos tiempos con una asociación cultural, pero también científica, que está trabajando en desarrollar el itinerario cultural europeo Orígenes de Europa, que está impulsando precisamente los primeros monasterios de Europa del siglo IV al X, y que lo desarrolla la asociación Urbs Regia con sede en Toledo, en colaboración con algunas universidades y centros de investigación de 8 países europeos, la mayoría de ellos presentes en este encuentro, como bien sabemos, con todo el equipo de Milano e altri. Es un itinerario europeo que pone de relieve uno de los pilares sobre los que se sustenta lo que hoy llamamos Europa, el monacato. Y todos estos estudios e iniciativas coinciden en señalar las dificultades que estos estudios llevan consigo. Si algo destacamos todos aquellos que trabajamos sobre las diferentes vertientes del mundo monástico hispano, es la escasez de restos monásticos conocidos y la dificultad de identificarlos como tal. Permítanme, dice él, que inicie mi intervención con la lectura de un texto que escribí en el año 1990, pero que fue publicado en 1997. Dice Artemio: reconstruir a partir de los textos la realidad de los cenobios hispanos existentes en la península entre los siglos V y VII es una tarea compleja, puesto que la construcción de un monasterio no alcanzó la categoría suficiente como para merecer una descripción literaria, y no es esta una particularidad hispana, ya que otro tanto ocurrirá, salvo la excepción que confirma la regla, en el resto de Occidente. Pero además de la escasez, hay que añadir la ambigüedad y oscurantismo que
que en muchos casos rodea a las mismas fuentes. Estos aspectos, unidos a la ausencia de vestigios materiales, convierten a la arquitectura monástica de este periodo en una desconocida, pese a los esfuerzos emprendidos por diversos especialistas en los últimos años. Ahí termina lo que Artemio escribió en su momento. Y cito este texto porque 3 décadas después sigo pensando prácticamente lo mismo. Solo cuestionaría, al menos a priori, lo de la ausencia de vestigios, ya que 30 años de trabajo, de estudios e investigaciones arqueológicas es de suponer que algo tienen que haber aportado, ¿no? Hablamos de una arquitectura monástica que durante este amplio periodo responde a muy distintas directrices legislativas y litúrgicas que encontramos en reglas monásticas, actas conciliares, ordo monasticus, y que además formó parte de muy distintas realidades geopolíticas y de poder. Antes del año 711, con la actividad monástica desarrollada en los reinos suevo y visigodo, en principio eran arrianos y después católicos. Y después de esa fecha, que supuso la entrada de los musulmanes en Hispania, con la desarrollada por los reinos cristianos del norte y los cristianos residentes en los territorios musulmanes del sur. Esta fecha, la del 711, supuso la escisión de la península ibérica en 2 zonas de poder antagónicas: la cristiana, con sus centros espirituales y de poder en Toledo y en Oviedo, y la musulmana, en torno a Córdoba. Una división territorial, política y cultural que nadie puede dudarlo, singulariza la península ibérica frente al resto de Occidente. Singularidad que, sin duda, también se vio reflejada en las manifestaciones artísticas, entre ellas las constructivas de los siglos IX y X, conservadas y conocidas hasta ahora en Hispania, en su mayoría relacionadas con espacios cenobíticos, en concreto con el más significativo, con la iglesia. Son los edificios conocidos desde finales del siglo XIX hasta hoy como latino-bizantinos, mozárabes de repoblación y de fusión. Y por si esto no fuera poco, a la complejidad señalada se añade que los orígenes del movimiento monástico hispano fueron muy diversos, dependiendo de la geografía de la que nos ocupemos. Poco o nada tiene que ver la experiencia monástica vivida en el noroeste de la península ibérica a lo largo de los siglos VI y VII, marcada por personalidades de talla como San Martín de Dumio y San Fructuoso de Braga, y con unos precedentes espirituales que algunos investigadores, sobre todo el linaje Conde, en los años 80 del pasado siglo, o Diego Piay, pues, que está aquí presente estos días, vincularon al tan denostado movimiento priscilianista, efectivamente algo muy importante, con la espiritualidad desarrollada por el monacato en el sur y este de Hispania, sobre la que ejercieron su influencia personalidades de los siglos VI y VII, como son San Leandro o San Isidoro de Sevilla, sin olvidar la presencia bizantina en esos territorios durante casi un siglo, 70 años. Un primer monacato hispano del que por el momento apenas conservamos restos materiales que no sean cultuales, que no se hayan identificado con iglesias y oratorios. Condicionantes de localización y culturales que van a marcar las influencias y el desarrollo del movimiento monástico hispano, también a nivel organizativo. Y de esa cuestión, la organizativa, es de la que vamos a ocuparnos, y más concretamente de la versión cenobítica de la vida monástica, de la organización y configuración de aquellos espacios en los que el monje, el solitario, vivía en comunidad, bajo una o varias reglas, y bajo la obediencia a un padre o abad. Pero como ya se manifestó hace una década por el investigador Jorge López Quiroga, y con respecto a otros países, España
sufre un importante retraso en lo que al desarrollo de la arqueología monástica se refiere. Y aunque desde entonces se han iniciado importantes trabajos en ese campo, el retraso sigue siendo importante. Por eso tenemos que recurrir todavía a los textos para intentar comprender la configuración y organización de este espacio de vida comunitario, del cenobio. En relación con los primeros monasterios hispanos, todavía se conoce muy poco, tanto que hoy en día, y con los datos que poseemos, tenemos muchas dificultades para identificar en España un espacio cenobítico de este periodo. No obstante, gracias a información obtenida de las fuentes y a los restos materiales conservados, no solo podemos elaborar un primer inventario de los primeros espacios cenobíticos hispanos, sino que también somos capaces de conocer algunas de las dependencias de los espacios con las que contaron. En los cenobios tardoantiguos anteriores al 711 encontramos un espacio distribuido al menos en dos recintos. El recinto interior, donde aparece el espacio para la oración comunitaria, la eclesia, y el oratorium, y espacio para la oración individual, oratorium, también ergástulo, celda estrecha, reducida, junto al altar, cubile, dormitorio, espacio para dormir, colecta, colatum o collatio, espacio para celebrar la reunión, la conferencia, espacio común para la toma de alimentos, cenaculum, refectorium, triclinium, cela, almacén o depósito para herramientas y utensilios, y otro para vestimenta y aseo de los monjes, lugar de reclusión obligada y celda del monje. También está la cellula, celda del monje, cellula latiori, celda amplia, o a veces enfermería, la carcere, ergástulo, cella oscura, celda o prisión y celda oscura, cellarius, almacén de alimentos, coquina, la cocina, pistrino, panadería, domus, enfermería, scriptorium, copia de libros, hortus o pomerio, huerto o jardín, y en el recinto exterior encontraríamos la hospedería o espacio para la atención de huéspedes y forasteros. Célula, de nuevo, celda de los conversos. ¿Cómo serían las viviendas exteriores en las que habitaban las familias de conversos con hijos? ¿Acaso como poblados monacales, como indiqué hace más de 30 años? También estaría el hortus o pomerio, huerto jardín, cellula, cella, almacén en la ciudad. En términos generales, los primeros monasterios hispanos pudieron albergar, según las fuentes escritas, un buen número de dependencias, al menos 24, que estarían destinadas a la defensa y el aislamiento, a la producción y el almacenamiento, a la acogida de monjes, viajeros y peregrinos, y finalmente al uso exclusivo por parte de los monjes. Unas dependencias que pudieron estar rodeadas por un muro o cerca, que bien pudo ser pétreo o de madera, y eso sin tener en cuenta que también habría otras dependencias de las que apenas se habla, como los espacios relacionados con el aseo e higiene de los monjes. Bueno, la actual, Sin embargo, arqueológicamente, hasta ahora solo hemos sido capaces de identificar unas 8 estancias, a excepción del edificio eclesial. En algunos casos, no con total seguridad. Además, no podemos perder de vista la posibilidad de que los términos no hicieran alusión a espacios construidos, sino a elementos muebles, armarios, arcones, urnas, o a elementos abiertos en los muros, hornacinas, alacenas. Los cenobios regidos por algunas reglas aparecen acotados físicamente mediante algún tipo de fortificación permanente,
tipo muro o cerca, como ya lo hicieron los cenobios pacomianos del siglo IV. Y los hallazgos realizados en Santa María de Melque, provincia de Toledo, podrían corroborar la existencia de este elemento defensivo. ¿Sería Melque un monasterio isidoriano? Además, hay que tener en cuenta que en ocasiones este elemento defensivo no sería más que una modesta empalizada de madera, lo que explicaría que sus restos no se hubieran conservado hasta nuestros días. Para garantizar al máximo esa protección, el monasterio debía buscar la autosuficiencia y minimizar el contacto con el exterior. Por eso se dotó de una serie de espacios o dependencias. Entre otros, los destinados a albergar distintas actividades productivas y los espacios con funciones de almacenaje y transformación. Este es el caso del cellarium. Para Isidoro de Sevilla, el cellarium, del que habla en su regla, en el capítulo primero, 91, era el almacén destinado a recoger los servicios de la mesa o lo que había sobrado de la comida. Y esta dependencia debería situarse, según el mismo autor, junto al comedor de los monjes o cenaculum, de modo que por su proximidad se atendieran las mesas sin demora. También se habla en otra regla de la existencia de un almacén de alimentos, el cellarium, y de un hermano despensero a su cargo, el cellararius, al que libraban del oficio de cocina, coquinae oficio. Lo escucha desde España, no hay problema. Uno de los pocos almacenes conservados se encuentra en el que fue identificado en los años 80 y 90 del siglo pasado por Moncomorín y Barroso, con los restos del monasterio Servitanum en Arcábica, Cuenca. Se trata de una gran sala rectangular, en principio diáfana, pero que en el siglo IX fue compartimentada en dos recintos mediante un muro mampuesto. Bien, como centro productivo cenobítico cabe destacar el huerto Hortulus Pomerio, que se encontraba al cuidado de un hortelano, Hortulanum. Incluso conocemos, gracias a los estudios de Justiniano Rodríguez, el nombre del hortelano del cenobio leonés de Abellar, que en el 977 tenía por nombre Vélite. Como espacio dedicado al cultivo de hortalizas, oleribus, legumbres, etc., destinado a garantizar las necesidades alimenticias de la comunidad, tuvo una importancia fundamental. El huerto era el único lugar fuera del recinto del monasterio propio, al que los monjes solo podían acceder con el permiso del superior. Isidoro señala, por su parte, que había una puerta trasera o postigo para acceder al huerto, este último incluido dentro del recinto claustral, con el fin de que los monjes no tuvieran ocasión de vagar por el exterior. El huerto, Hortulus, jardín de la cocina, como espacio dedicado al cultivo de hortalizas y legumbres y destinado a garantizar la supervivencia y las necesidades alimenticias. También pudo haber espacios dedicados al cultivo de árboles, frutales, pomerio y de plantas medicinales. En relación con este y otros espacios productivos, cabe destacar la existencia de presas destinadas a riegos y conducciones agrícolas, como aparece en Santa María de Melque, Toledo, o Santa Lucía del Trampal, en Cáceres. Surgidos en opinión de Caballero Zoreda y Utrero Agudo en la segunda mitad del siglo VIII, primera mitad del IX. Otras dependencias conocidas por los textos son la hospedería, que se situaba en el recinto exterior. En los monasterios fructosianos se atendía a los monjes huéspedes y forasteros. A la caída de la tarde se procedía a lavar sus pies y si estaban extenuados del viaje se les ha de untar con aceite y ofrecerles blando lecho con su lámpara de cama. La Iglesia hispana consideró a finales del siglo VII que la hospedería debía ubicarse fuera del claustro de los monjes, fuera del recinto interior, puesto que así lo dispone el Canon 3 del Concilio III de Zaragoza del siglo XXI. Recordemos que el mismo texto conciliar prohíbe a los seglares hospedarse en el interior del recinto monástico, sugiriendo que para tal menester se construyera una hospedería separada del monasterio, en la que serían recibidos por el abad o algún otro. Sería un edificio
de infraestructura elemental pero insuficiente, tal como aparecen en los monasterios sirios del VI. En Hispania conservamos los restos arqueológicos de un edificio asistencial destinado a transeúntes enfermos que se citan en las vidas de los santos padres de Mérida, que fue erigido por el obispo Masona entre los años 571 y 605, el denominado Xenodocium, asilo de peregrinos, término empleado por San Isidoro de Sevilla. Entre las escasas dependencias de uso monacal conocidas materialmente, además de la iglesia, cabría destacar el lugar en el que el cenobita tomaba los alimentos y que los textos tardoantiguos hablan de refectorium triclinium cenaculo. Todo esto es muy repetitivo, voy pasando. Los monjes, eso sí, pero los monjes que cuidaban de las monjas en los monasterios femeninos, según la misma regla, no podían comer juntos en una misma sala. Muy bien. Desconocemos cómo denominarían esta estancia en los monasterios frutusianos, pero unos años antes, entre 570 y 580, San Martín de Dumio, en su poema In Refectorio, lo llamó también Triclinium. Bueno, efectivamente, escandalosamente bueno, una gran obra. Bien. Gracias.